Hola, muy buenas noches, compañeros de la Universidad Manuela Beltrán. Mi nombre es Oscar Montañez y el día de hoy vamos a presentar la actividad de aprendizaje para la asignatura de inteligencia artificial. En esta actividad se nos pide como definir ciertas características acerca de los agentes, en este caso un agente que aprende, el cual es un componente clave en los sistemas de inteligencia artificial que está diseñado para mejorar su desempeño y con el tiempo interactuar en su entorno y aprender de la experiencia. La arquitectura general incluye lo que es un ciclo de percepción-acción, el cual en la percepción recoge información del entorno mediante sensores o entradas, y la acción toma las decisiones y actúa sobre el entorno mediante los actuadores como tal. El modelo interno, que sería de conocimiento, representa lo que la gente conoce sobre su entorno y asimismo puede ser un modelo simbólico o probabilístico. La siguiente es una política de decisión o controlador, la cual define cómo la gente elige las acciones a tomar en base a su percepción. Y el sistema de aprendizaje, el cual implementa algoritmos que permiten a la gente mejorar su desempeño. Algunos de los ejemplos para los agentes son el DeepQ Networks, por sus simbologías de QN. También tenemos los modelos generativos como Hans y Bayes. Y también tenemos aquellos denominados como Transformers, que lo conocemos como el GPT. Bien, también tenemos aquí qué es un aprendizaje supervisado y qué es un aprendizaje no supervisado. Entonces, para definir esto, lo vamos a dividir en dos categorías. El aprendizaje supervisado es un modelo que aprende a partir de un conjunto de datos etiquetados. En este caso, se le da un valor X, que sería la entrada, y un valor Y, el que sería la salida. Se divide el conjunto de datos para el entrenamiento, la validación y la prueba. También se entrena el modelo usando algoritmos para reducir la diferencia entre predicciones. Se evalúa y se ajusta dependiendo con las métricas de precisión o recall o también un F1 score. También tenemos la predicción que una vez entrenado el modelo podrá realizar predicciones de entradas nuevas en base a lo que ya va conociendo. Ahora está el modelo de aprendizaje no supervisado, el cual para esa situación el modelo trabaja con datos no etiquetados y busca descubrir patrones y estructuras inherentes a los datos. Entonces, primero que todo, se preparan los datos, que se recopilan los datos X, pero no hay salidas específicas, tampoco existen etiquetas, como ya lo mencionamos. También está la definición del objetivo sobre qué es lo que busca realizar como tal, identifica patrones, estructuras o agrupaciones de datos. Aplicación de algoritmos, tenemos el clustering, que serían los k-means, algoritmos jerárquicos y también la reducción de la dimensionalidad, PSA o análisis de componentes principales. También tenemos el TSNE. La evaluación, pues no existe una salida objetivo como es el aprendizaje no supervisado, y opcional se usan métricas Silhouette Score para medir la coherencia, solo si ya se requiere. Recordemos que este es no supervisado. Bien, ahora también tenemos algo relacionado que serían los algoritmos de clasificación. Empezando por el algoritmo KNN, que sería K Nearest Neighbors, que sería como bueno, traducido en español, podríamos decirlo que como el vecino más cercano. ¿Vale? Entonces, este es un método de clasificación supervisado, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene que tener una etiqueta que se avanza en una instancia de eh, clases K, o también conocidas como instancias más cercanas, y a ella en el conjunto de entrenamiento. ¿Cómo funciona? Preparamos un dataset o un conjunto de datos, el cual se prepara en un conjunto de datos etiquetados, donde cada instancia lleva una característica X y una etiqueta Y. Básicamente lo que se espera encontrar. Se define la métrica de distancia. Para esto, pues se puede calcular mediante la siguiente ecuación. ¿Vale? Determinación de K, que es el número de vecinos a considerar. ¿Vale? Lo veremos a continuación en un ejemplo para que lo podamos entender. También tenemos la clasificación de la nueva instancia. Para un ejemplo de KN vamos a preparar, como lo hemos dicho, un dataset o un conjunto de datos. En este caso tenemos una tabla, la cual tiene x1, x2 y y, que sería nuestra etiqueta. También tenemos una nueva instancia, la cual sería el vecino, el que acabamos de decir, que sería 3,2. El algoritmo, ¿cómo lo vamos a calcular? Primero que todo, calculamos las instancias con la fórmula anterior que vimos previamente, la tenemos acá, y empezamos cogiendo cuál es el vecino, que sería 3,2, y el conjunto de datos, 1,2. Aquí tenemos 1,2, ¿vale? El cual sería categorizado como A. ¿Listo? Y así se comienza a realizar las operaciones con sus resultados. Orden de vecinos más cercano, en este caso el resultado que nos va a dar es como cuáles son los vecinos más cercanos acorde al que le dimos, que es este nene. Tenemos acá el 3.3, ¿cierto? Que es 1.0 clase B. También tenemos el 2.3, que tenemos 1.41 clase A, y así sucesivamente, para sacar cada uno de los resultados, identificado también con sus categorías. Entonces, ahora verificamos la clasificación, que K es igual a 3.
¿vale? Aquí tenemos dos estancias. Tenemos 3,3, 2,3 y también tenemos el 1,2, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a medir en este caso estos resultados? Digamos que para este KN, lo que se hace es tomar el vecino más cercano de acuerdo con nuestra estancia o la que nosotros tomamos. La clase más común, como lo podemos ver acá, es la clase A, porque esta se llega a repetir dos veces. Entonces, la estancia 3,2 se clasifica como A. Y este es un ejemplo de KNN. También tenemos un algoritmo muy interesante, el cual es el algoritmo de clasificación 4.5. Este es un método basado en árboles de decisión, eso lo vimos la clase pasada. Es una mejora al algoritmo ID3. Su objetivo es construir un árbol de decisión que permita clasificarse o clasificar las distancias de una forma eficiente. ¿Cómo funciona? Empezamos con una entrada, un conjunto de datos nuevamente con X y Y. Construcción del árbol de decisión, entonces se selecciona un atributo que es un nodo raíz o un nodo interno y utilizando el criterio de ganancias de información o ganancia normalizada, que lo veremos más abajo. Se dividen los datos según los valores del atributo, el proceso se repite hasta cumplir la condición, básicamente una iteración, ¿vale? Entonces empezamos con los criterios de selección. Empezamos en medir cuánto un atributo A reduce la incertidumbre en clasificación. En este caso tenemos esta ecuación que es de entropía, donde PI es la porción de instancias de la clase I en el conjunto S. Eso más o menos lo entenderemos en un ejemplo. Lo siguiente es la ganancia de información. La ganancia de información que lo podemos demostrar aquí como esta ecuación que es gain A, que ya lo habíamos obtenido previamente, nos da igual a esta ecuación. ¿Vale? Luego también tenemos la ganancia normalizada o índice de la ganancia, que lo tenemos acá. Bien, ahora retrocedo, listo, lo tenemos acá. Y vamos ahora con lo que sería, bueno, perdón, tenemos el anterior ejemplo de ganancia normalizada, ¿cierto? Donde tenemos la información dividida con esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo importante de este algoritmo? Que también maneja los atributos continuos. Se selecciona un umbral que divide los valores en dos rangos y se calcula las ganancias para cada posible umbral. Manejo de datos faltantes en caso de que lo haya, asignación probabilidades a las instancias con datos faltantes o en función de las distribuciones. Y la salida pues nos va a dar un árbol de decisión donde cada nodo representa un atributo y una hoja una clase. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. En este caso tenemos el ejemplo de un conjunto de datos, lo vamos a llamar Outlook, en el cual vamos a definir si las personas van a ir a jugar tenis. Esto se basa en el clima, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tenemos el Outlook, si es soleado, si es ventoso, creo que es así, o si está lluvioso. También la temperatura, la humedad, el clima y si juegan o no juegan tenis, ¿vale? Empezamos construyendo el árbol de decisión con la entropía del conjunto completo. Lo tenemos acá. Tenemos un conjunto completo de 10 datos acá. Y también tenemos las repeticiones de si van o no van, ¿vale? Listo. Ahora se calcula la ganancia de información normalizada, la cual tenemos la ganancia, Outlook, lo vamos a llamar así, Outlook, y tenemos nuestra operación 0,97, ahora tenemos 5 dividido sobre 10 que serían en caso H cuando es soleado, 4 sobre 10 cuando es lluvioso y también cuando está ventoso, si no estoy mal, ¿vale? En este caso también se hace lo mismo para la temperatura, la humedad y también para el wind, creo que es clima, si no estoy mal. También selección de atributo con mayor ganancia de información normalizada, suponemos que en este caso sería Outlook, dividimos el conjunto según los valores de atributos seleccionados y repetimos. Y eso es básicamente el conjunto o lo que es el tipo de algoritmo C45, ¿vale? Bien, ahora pasamos con la última parte de este ejercicio, el cual es los algoritmos K-means y Single Linkage Clustering. Vamos a definir primero que todo el algoritmo K-means. Es un algoritmo de agrupamiento basado en particiones que divide los datos en K grupos o clústeres, vamos a llamarlo grupos o clústeres, minimizando la variabilidad interna de cada clúster. Vamos a ver un ejemplo.
tenemos un conjunto de datos, en este caso es un conjunto de datos bidimensionales. Inicializamos los clústeres, en este caso k igual a 2. Vamos a decir que en este caso k va a valer 2 y seleccionamos los centroides iniciales. Por ejemplo, tenemos que C1, 1, tenemos acá el primer centroide, y C2, que tenemos el otro centroide. Entonces tenemos acá un centroide, otro centroide, ¿vale? Entonces vamos a calcular la distancia y se asignan los puntos de acuerdo con nuestro centroide. Sabemos que 1,1 está más cerca a 2,1 que 4,3. En este caso, forma parte del centroide número 1. Y en este caso tenemos que 4,3 está más cerca del último centroide, que sería C5,4. Lo tenemos acá. Listo, ahora recalculamos los centroides. Tenemos el centroide 1, centroide 2, ¿vale? 2 porque definimos que fueron dos clústeres los que vamos a utilizar. Y aquí nos da efectivamente nuestra operación. Para el primero tenemos 1,5 y para el segundo tenemos 1. ¿Listo? Ahora, repetimos el proceso hasta que los centroides iniciales no cambien. ¿Listo? Entonces tenemos el clúster 1, 1.1, clúster 2 y los centroides finales que lo acabamos de obtener a raíz de esta ecuación. Entonces, en el modelo descriptivo son los centroides finales, ¿listo? Que se representan como centros de los clústeres. El siguiente algoritmo es el algoritmo de agrupamiento K-means o Single Linkage Clustering. Entonces, este es un algoritmo jerárquico que construye un árbol jerárquico, valga la redundancia, fusionando pares de puntos o clústeres basándose en la distancia mínima entre ellas. Nuevamente vamos a tener un ejemplo en el que tenemos nuevamente un conjunto de datos bidimensional y cada punto es un clúster. En este caso calculamos todas las distancias. La primera pues sería de 1,1 a 2,1, luego sigue de 1,1 a 4,3, de 1,1 a 5,4 y esto se va a ir haciendo como si fueran un bucle con las distancias binarias, luego sigue 2,1 a 1, 2,1 a 4,3 y así sucesivamente hasta llegar a todos los clústeres. Ahora fusionamos los dos puntos más cercanos. En este caso pues tenemos 1,1 y 2,1. Se fusionan en un solo clúster. Recalculamos la distancia entre clústeres y sabemos que la distancia entre clúster 1,1 y 2,2 y 4,3 es la mínima distancia entre un punto del primer clúster y el punto 4,3 a 3,6. ¿Vale? En este caso repetimos hasta que todos los puntos estén en un único clúster, o sea, hasta que todo se llegue a fusionar. ¿Listo? Y eso sería básicamente la actividad. Espero que tengan una excelente noche y que estén muy bien.